A la amada Iglesia de Dios, saludo en esta mañana, paz a vosotros. Tomen sus lugares, hermanos, en lo que nuestros hermanitos van ocupando también su lugar, nuestros hermanos jóvenes también van ocupando el lugar, los salones para estudiar la escuela sabática en esta mañana, hermanos, esperando que esta lección, hermanos, que vamos a estudiar en esta mañana, pues nos edifique no solamente a los pequeños, a los jóvenes, sino más, hermanos, a quien va dirigida esta lección, hermanos, a los hermanos que conformamos, que por gracia de Dios fuimos llamados para formar parte de este ministerio que es el cuerpo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo también. ¿Lo entendemos así, hermanos del ministerio? Hemos sido llamados, el versículo que leíamos 12 de Efesios capítulo 4, hermanos, si ustedes repiten esa parte, dice que nosotros hemos sido llamados para que la iglesia se perfeccione día a día hasta llegar a la estatura de ¿quién, hermanos? De Cristo Jesús, hermanos. Pero para eso, hermanos del ministerio, hay una palabra muy bella y muy bonita, hermanos, para todos aquellos que hemos levantado la mano y hemos dicho, heme aquí, que dice que seamos dechados de la greja, que seamos ejemplos, hermanos. Entonces, vamos a ver estas funciones en esta mañana, hermanos, de la escuela sabática, y vamos a ver, hermanos, me llamaba mucho la atención la cantidad de pequeños que tenemos, y cierto estoy de que la mayoría de nosotros como padres quisiéramos ver a nuestros pequeñitos el día de mañana con una carrera universitaria, con un doctorado, con una maestría, pero eso es secundario, ¿sí? ¿Quién no tiene como madre o como padre decir, como Ana, hermanos, nuestras hermanas que asistieron hace 8 días a la reunión, tocaron el tema de Ana, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál era el deseo de Ana? Tener un niño. Cuando Dios se lo concedió, ¿qué dijo? Yo te lo voy a consagrar ¿a quién? Yo lo voy a consagrar a ti, mi Dios, que me has concedido ese deseo que tenía en mi corazón. ¿Quién de nosotros, hermanos, le ha nacido también esa parte? Tengo un varón y te lo voy a consagrar a ti, mi Dios, porque quiero que sea un buen obrero, un buen ministro, un buen diácono, porque vamos a ver, hermanos, los dones que nos da Dios en esta mañana. Como lo dice el verso de memoria, a unos les dio el don de apóstol, de evangelista, de doctor. O sea, no todos podemos ser lo mismo, ¿sí? Esto viene encaminado de la escuela sabática que estudiábamos hace 8 días, hermanos. Ahora, los dones, vamos a ver esa parte que corresponde meramente al ministerio. A mí me gusta que todos participemos, hermanos, y bendito Dios que me sé todos los nombres, afortunadamente, la mayoría de todos los nombres de los que estamos aquí. Y vamos a empezar con esta lección número 5237, 1 de febrero del 2025, y el título de nuestra lección en esta mañana lleva por título el ministerio. Hermano Antonio Ángeles, ¿qué es el ministerio? Sin leer, hermano, así con sus propias palabras, hermano. O alguien que le ayude, hermano Israel Ángeles, diácono de la iglesia. Ahorita en la actualidad se compone como los que nos llevan la responsabilidad de administrar a la iglesia, sea desde ayuda, ayuda o pastores, o varones iniciados, obreros, diáconos, ministros. Dio en un principio, como dice el verso a memorizar, el Señor mismo Jesús estableció apóstoles, luego profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores para la edificación de la iglesia, para que se perfeccione la iglesia. Gracias, mi hermano. Ministerio es aquel
conjunto de hermanos que han sido llamados de acuerdo a sus dones para el servicio. Sí, lo vamos a definir conforme a la iglesia de Dios. Para el servicio de la iglesia de Dios, hermanos. Ese es el ministerio. Y lo vamos a ir viendo porque la escuela sabática nos va direccionando de las funciones, pero vamos a entender qué es ministerio, hermanos. ¿Qué es el ministerio? El ministerio somos todos aquellos que hemos sido llamados, hermanos, para el servicio de la iglesia. Por eso vamos a ver Efesios nuevamente, hermanos, capítulo 4, versículo 12, el verso que yo les comentaba, hermanos. Dice, hermanos, vamos a resumir este versículo, hermanos, 12, en la palabra servicio. ¿Sí? O sea, no vamos a decir para perfección, para eso, no. Se resume ese versículo, hermanos, en que todos los que conformamos el ministerio estamos para servir. ¿Sí? Estamos para ayudar. Estamos para animar. Estamos para exhortar al pueblo. Estamos para unir al pueblo. Todas esas funciones, hermanos, las debemos de tener nosotros como ministerio y tenemos que identificar esa parte del don que Dios nos ha dado. Por ejemplo, las funciones que tiene nuestro hermano ministro no son las mismas funciones que tiene un diácono, que tiene un obrero. ¿Por qué? Hace tiempo nos capacitaban, hermanos, cuando empezó el grupo de Camina a nivel nacional, hermanos, estaba un pequeño grupo en el que me hicieron la invitación. Hablamos de pues ya muchos años. Y cuando nos hablaban del ministerio, hermanos, nos decían: hermanos, ¿quién quiere ser parte del ministerio? Los varones ayudas, que en ese momento pues levantaban la mano vía Zoom, nos decía el hermano ministro: ¿saben qué responsabilidad están adquiriendo por ser parte del ministerio? Y el hermano decía: va a haber días, porque esa es parte de la obra del servicio, dice, va a haber días en que el ministro puede llegar contigo y decirte: hermano, te vas a tal lugar. Y probablemente usted, hermano, va a decir: hermano, ¿me va a dar para viáticos? No, hermano, es obra de Dios. ¿Y qué va a hacer usted como ministerio? ¿Va a actuar como Jonás? No, ¿verdad? Tiene que esforzarse. Decía el hermano: te vas a ir y probablemente donde vas a llegar a predicar no te van a recibir y no vas a tener dónde quedarte. ¿Qué vas a tener que hacer? Buscar un refugio. Te vas a ir con tu familia. Va a haber días en que 3 de la mañana te van a llamar: ¿sabe qué, hermano? Mi familiar está en el hospital, necesitamos que usted lo unja. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Y qué va a decir la esposa? Mi amor, acabas de llegar, fuiste a ver al hermano y ya te vas otra vez. O sea, es una grande responsabilidad del ministerio, hermanos. No lo pinta así ahorita la escuela sabática, pero es parte, hermanos, de un preámbulo que estoy haciendo para que todos los que formamos parte del ministerio reforcemos esa parte de nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Sí? Reforcemos esa parte de nuestras funciones para ver qué grado de responsabilidad tenemos aquí en la iglesia, hermanos. Porque estamos para, dice el versículo 12, para la perfección de ¿quiénes? De la congregación, ¿sí? De la iglesia. Y luego dice, hermanos, para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra, hermanos? Predicar, visitar, atender. Porque recordemos, hermanos, cuando hubo ahí la discordia en Hechos, hermanos, el pequeño problemita. ¿Qué dijeron unos? No, pues es que pues nada más atiendes a estas mesas. Entonces el diaconado está también para servir. Luego dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar, hermanos.
El hermano pastor, el hermano ministro, sabe cuántos conforman la iglesia. Pero si un hermano no viene, ¿es obligación solamente del hermano ministro ir por esas ovejas, hermanos? No. ¿De quién es obligación, hermanos? De todo el cuerpo ministerial, hermanos. Y hablamos de ayudas, hablamos de diáconos, hablamos de obreros. Esa parte, esas funciones, hermanos, es el trabajo que a nosotros nos corresponde, ¿sí?, realizar. Ese trabajo es para edificar. Recordaba en una visita que hacía a una familia, decía: hermano, ¿cómo me hubiera gustado que el hermano ministro viniera aquí a mi casa porque estamos enfermos y no hemos tenido visita desde que me enfermé? Llevo 3 meses y el hermano ministro no ha venido, nada más usted. Si yo voy y le digo a la familia: no, es que el hermano ministro no lo ve bien a usted, ¿es una función mía? No, no estoy edificando. ¿Cuáles fueron las palabras de su servidor? Hermano, el hermano ministro también tiene otras funciones y nuestra responsabilidad como diáconos, como obreros, es también imitar esa función, porque estamos para edificar a la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, hermanos. Vamos a seguir adelante. Ya me rebasé el tiempo límite del preámbulo y vamos a ver el versículo a memorizar, hermanos, todos puestos de pie. Vamos a darle lectura una sola vez y los que se aprendieron el versículo de memoria, hermanos, se quedan de pie y los que no, nos sentamos, hermanos. Dice el versículo para memorizar: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Efesios capítulo 4 versículo 11. Amén. Tomen sus lugares. Hermano, discúlpeme su nombre, hermano. Isaac. Adelante con el versículo de memoria. Dios lo bendiga, mi hermano. Adelante, mi hermana. Dios la bendiga. Adelante, mi hermano. A ver. Pues a vosotros, amados hermanos, dice así el versículo de memorizar: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores. Efesios capítulo 4, verso 11. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Cómo les decimos a los hermanos que se aprendieron el verso? Que Dios los bendiga y que se sigan esforzando, hermanos. Y vean, hermanos, dentro de la iglesia de Dios vemos esta parte de nuestros hermanos de los micrófonos, ¿verdad? O sea, si no estuvieran ellos, pues a lo mejor esforzaríamos nuestros oídos para escuchar a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero esas funciones, hermanos, son para edificación de la iglesia. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver esa parte primordial. Adelante, mi hermano Antonio. Pasa a vosotros, hermanos. Me había preguntado nuestro hermano Efraín qué era el ministerio. No me dio tiempo de responderle, porque luego pasó con otro hermano. Pero, hermanos, entendemos de manera genérica esta palabra de ministerio, entendiéndola así por el diccionario, dice que es una función, un servicio que todo creyente lleva a cabo para el beneficio de la iglesia. Entonces aquí aquí nos equivocamos un poquito al manifestar que dice que a unos dio apóstoles y profetas. Sí, así lo manifiesta la Escritura. Sin embargo, pues ¿qué de la iglesia? ¿Qué de los miembros? Porque también tienen dones, hermanos. A lo mejor unos no son obreros, somos, vamos a decir, miembros activos de la iglesia, pero no porque seamos miembros no tengamos alguna responsabilidad. Por supuesto que la tenemos, hermanos. Y aquí también confundimos porque, yo me he dado cuenta, en un momento más antes de la historia decíamos, es que los hermanos que son ministros, que son diáconos y que son obreros, se tienen que sentar exclusivamente en unas bancas. Así decían, hermanos. Escuché que decían así, que se iban a sentar. Entonces, también un hermano ministro que lo recuerdo bien decía,
hermanos, es que no porque seamos diáconos, no porque seamos ministros, ya tengamos la salvación ya directa, ya comprada, ya de cuenta que ya porque estamos aquí, ya nosotros ya estamos del otro lado y ustedes no. No, hermanos, no, nuestro hermano hacía esta aclaración, también buscamos esa salvación, decía. Entonces, hermanos, no hay que confundir esa parte, porque sí, ciertamente, pues dice que aquí constituyó a estos para ir guiando a la iglesia, pero en realidad la responsabilidad no es nada más de ustedes, sino también nosotros como iglesia, porque también nosotros como miembros, pues también, pues a lo mejor si no visitamos, pero también hacemos obras buenas, que no necesito ser un diácono, no necesito ser un obrero para hacer cosas buenas, hermanos. También si mi hermano está enfermo, como miembro, vamos a decir como hermano carnal o hermano, ¿cómo se llama? O hermano de la fe. Si veo que mi hermano está mal, ¿a poco voy a esperar a que un diácono venga? ¿O voy a esperar a que un hermano obrero venga? No, también nosotros como miembros de la iglesia, si yo veo que mi hermano Alejandro está tirado, pues ¿cuál es mi función de miembro? O porque ya no soy del ministerio, ya no voy a ayudar. No, hermanos, aquí vamos a confundir, no hay que confundirnos esa parte, porque también como miembros también tenemos esa responsabilidad y también, por supuesto, que somos parte del ministerio de nuestro Dios. No necesitamos un nombramiento, que es lo que ahorita estamos viendo, bueno, yo así lo alcanzo a vislumbrar, un documento que me diga, tú eres obrero. Hermano, te doy tu credencial de diácono, te doy tu credencial de ministro. No necesitamos eso, hermanos. Creo que todos tenemos una responsabilidad cuando pertenecemos al pueblo de Dios. Amén. Gracias, hermano. Efectivamente, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios: sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. ¿Ese nada más aplica para cierta área en la iglesia, hermanos, o es para todos? Es para todos. Vamos a entender esta parte, hermanos. Efectivamente, todos tenemos uno. Dice, a unos dio ciertamente unos dones y a otros otros. Y vamos a ver que mencionábamos hace 8 días que hay dones y hay funciones. ¿Sí? En el pueblo de Israel, hermanos, Aarón, se me fue el nombre de su hermano, hermanos. Eleazar, su hijo. Todos ellos, hermanos, tenían funciones y era la función de dirigir al pueblo del sacerdocio, pero había otros levitas que también hacían otro tipo de funciones, hermanos. ¿Sí? Ahora está la congregación, efectivamente, y déjenme decirles, hermanos, que en una iglesia en ocasiones quien hace mejores obras es la congregación. ¿Sí? Pueden ser evangelistas. Pero efectivamente, hermanos, vamos a ver las funciones que nos corresponde a nosotros, hermanos, como ministerio. Por eso está el ministerio. ¿Y cómo se adquiere este don, hermanos? Sí, todos tenemos una función, todos tenemos una tarea dentro de la iglesia de Dios, pero dice el apóstol Pablo, hermanos, a Timoteo, no es a Timoteo, pero dice, no nos vamos a regresar a los primeros rudimientos, al bautismo, a la imposición de manos, ¿verdad, hermanos? Y en esta parte, hermanos, la escritura es clara cuando dice que este don del apostolado, del diácono, de evangelistas, meramente del ministerio, hermanos, se adquiere por la imposición de manos. Así lo dice aquí la escuela sabática, lo vamos a seguir. Sin embargo, hermanos, todos, no solamente el ministerio, tiene que hacer la tarea. Efectivamente, lo que decía nuestro hermano Antonio, todos tenemos que ser imitadores del Señor Jesús. Pero, quien tiene la mayor responsabilidad de que la iglesia crezca, de que lleguemos a la perfección, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, es del ministerio, hermanos. Esa es la mayor responsabilidad. Adelante, mi hermano ministro, y después nuestro hermano Gerson. Para edificación, hermanos, es para edificación todos nuestros comentarios. Si su servidor está mal, ¿por qué no corregirnos, hermanos? Adelante. Bueno, el Señor Jesucristo decía ir y doctrinar toda criatura, ¿no? La función de un creyente, pero cierto tiene que tener es como vamos a la escuela. No todos somos
tenemos que acatar a una ley, a un profesor para aprender, porque él tiene ese don. Y aquí pues no todos somos diáconos, no todos somos obreros, todos somos ministros, sino que vamos en un proceso. Si fuéramos todos profesores, pues ¿qué caso tiene? El pueblo de Israel estaba bien diseñado en la forma de la dirección, la enseñanza. Estaban los sacerdotes, ni siquiera Moisés podía hacer las funciones que hacía el sacerdote, sino que tenía ciertas funciones diferentes. Igual que el apóstol Pablo, cuando fue llamado, cuando hubo el asunto sobre la circuncisión, él no lo pudo resolver solito, tuvo que subir ¿a qué? A los ancianos de la iglesia que estaban ya puestos para poder solucionar el asunto. Entonces todo tiene un porqué. Gracias, mi hermano. Y dice la palabra de nuestro Dios, Dios lo bendiga. Dice, decía nuestro hermano ministro, recuerdo, decía, es aplicar el todo, no, la parte por el todo y el todo por la parte, porque vamos a ver, hermanos, los dones dice que es ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor, doctor, y vamos a ver en esa, y obispo, hermanos. Entonces, esos dones se tienen que ver reflejados no solamente en el ministerio, sino en toda la iglesia. Adelante, mi hermano Gerson. Sí, gracias, paso a vosotros, hermanos. Bueno, sí es muy importante aclarar, hermanos, la palabra ministerio, como lo decía nuestro hermano Antonio, me parece. Si no lo aclaramos, nos vamos a confundir, solamente lo vamos a enfocar a un grupo electo, que es el diáconos, ministros y obreros. Incluso yo les puedo decir que hoy las hermanas fungen más el propósito de diáconos, porque era servir a las mesas, que lo que hacen los diáconos actualmente. Pero a veces queremos tomar del antiguo pacto, cuando el antiguo pacto el mismo Jesús lo vino a condenar porque fue imperfecto. No podemos tomar el orden sacerdotal, hermanos, si no nos vamos a equivocar. Nuestra base está en Isaías capítulo 56, versículo 6, en el nuevo orden o en el nuevo pacto, en donde dice que a los hijos de los extranjeros que se allegaran a Jehová para ministrarle, uno de los requisitos es no profanar el sábado. El que profana el sábado no puede ser del ministerio, según Isaías capítulo 56, versículo 6, más sin en cambio lo hacemos. Pero hablando de la edificación, hermanos, de que toda la iglesia es un ministerio, no hay aquí acepción de personas. Hay predicadoras también, incluso Priscila lo fue, Lidia lo fue, hay pastoras también, Lidia lo fue, ella recibió la carta, una de las cartas que escribió Juan en la Revelación, era una de las 7 que estaba a cargo de las 7 iglesias, Lidia fue una de ellas. Entonces, en ese aspecto nosotros pudiéramos cerrar, hermanos, como Pablo les decía a veces a los judíos, ni entran ni dejan entrar. Acordémonos que al final del texto de la lectura bíblica que leímos hoy dice, hasta que todos lleguemos a la perfección o a la plenitud. Si nosotros pensamos y seguimos solamente enfocándolo a un grupo selecto, solamente ellos llegarán a la perfección. ¿Y la iglesia qué? Todos tenemos que llegar. Y la imposición de manos, hermanos, todos la tenemos, todo miembro bautizado. Recibimos el Espíritu Santo por imposición de mano. Todo el que se bautiza tiene el Espíritu Santo de Dios y por eso puede empezar a ejercer su ministerio, según Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, donde dice: en los tiempos pasados habéis recibido o fuisteis llamados por los padres y los profetas, mas en este tiempo sois llamados por el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros al bautizarnos somos llamados por el Hijo de Dios. Él nos da nuestro nombramiento, Él nos da nuestro don. Después lo otro, lo que se hace hoy en día es un asunto meramente administrativo, que incluso los obreros no están reconocidos administrativamente, solamente diáconos y ministros, según lo que está en gobernación, ¿no? Entonces debemos enfocarnos a lo que dice la Escritura, hermanos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función, desde que lava los baños, desde el que prende las luces, como decía nuestro hermano, el que trae los micrófonos, y es el mismo valor que el ministro, que el diácono y que el obrero. Todos somos por igual. La cabeza, hermanos, ya está ocupada, no vayamos a pensar que hay algún ministerio que es cabeza, no, esa ya está ocupada. ¿Quién es la cabeza, hermanos? Nuestro Señor no hay Jesucristo. manera de que alguien pueda ser cabeza, hermanos, pero si nos afanamos, pues se cumple lo que dice el profeta Isaías. Tú que decías en tu corazón,
Subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio y en el monte del testimonio me sentaré. Es codiciar la cabeza que es Jesús y queremos hacernos intercesores a veces, hermanos, pero no, nuestro don es servir a la iglesia de todos, hermanos. De todos, efectivamente. Por eso en un principio yo decía, hermanos, ¿cómo resumimos el versículo 12 del capítulo 4 de Efesios, hermanos? ¿Qué palabra mencionamos? Servicio. Todos estamos para eso, hermanos, para servir, ¿sí? Para cumplir esa parte que nos corresponde. Sin embargo, hermanos, vamos a ver, efectivamente, si nos vamos un poquito ya más a fondo, vamos a ver la parte que explicaba nuestro hermano Gerson, administrativamente. Sin embargo, hermanos, dice la palabra de Dios que todas las autoridades también están puestas por nuestro Dios, hermanos, ¿sí? Y ahí es donde todos merecemos el respeto que nos merecemos, ¿sí? Todos somos iguales ante nuestro Dios. Y esta parte, hermanos, de que nosotros, porque dice, hermanos, en el versículo 8 de Efesios capítulo 4, dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y luego dice, hermanos, y dio dones, ¿a quiénes? A los hombres. Y cuando dice a los hombres, habla de una generalidad. No dice a la mujer ni al hombre. No, habla de una generalidad. Dice, dio dones a los hombres. Y ya con posterior, si seguimos leyendo, hermanos, ya viene pues lo que decía nuestro versículo de memoria. Le voy a dar oportunidad de participar a nuestro hermano Miguel Ángel, después a nuestro hermano Antonio, así como levantaron la mano, y concluyendo esas dos participaciones, vamos a iniciar con la lectura del comentario. Adelante, mi hermano Miguel. Bueno, prácticamente como lo dice mi hermano diácono Paulino, estamos confundiendo mucho. Queremos llevar esta lección de acuerdo a los propios pensamientos y no conforme a la iglesia. Manifestaba nuestro hermano Antonio que pues, no necesitó el nombramiento. Yo le pregunto a él si cualquiera puede ejercer su profesión. Lógicamente que no. O sea, no te puedes presentar y ejercer la profesión de ser un abogado. Tienes que tener a fuerza tu título de abogado. ¿Por qué? Pues es una carrera que vas desarrollando. Así pensaba el pueblo en la antigüedad. Se quejaba con Moisés y decía, pues todos somos santos, todos somos iguales. Y es lo mismo que estoy escuchando ahorita, no todos somos iguales. Ahorita vamos a enfocarnos a un grupo selectivo sin menospreciar a la iglesia. Cada quien, como usted decía, el trabajo que está desempeñando nuestro hermano Concepción, o sea, es valioso para la iglesia. Usted mismo lo dice, es para la edificación de la iglesia, pero hoy nos vamos a enfocar a lo que es el ministerio, hermanos. Es especial el ministerio. Yo no puedo igualarme y decir, pues todos somos iguales, y de igual manera pues no puedo involucrar a las hermanas. O sea, eso no es bíblico. No es bíblico. La función principal es del varón. Sí vemos algunos casos especiales, pero son especiales. Pero pues, el trabajo es exclusivo de los varones. Porque si no, pues ya estamos introduciendo en la iglesia doctrinas satánicas de que pues, la mujer pues, ya tiene parte también de predicar y o sea, eso no lo respalda pues la iglesia de Dios, hermanos. Entonces, no hay que confundir a la iglesia. Todos valemos, nadie es menos aquí en la iglesia, pero hay hermanos especiales y tenemos infinidad de ejemplos, pero luego muchas veces somos necios. Queremos llevar pues a la iglesia por otra dirección. Ahí en Hechos, usted mismo lo dio de ejemplo, hermano.
cuando se suscitó en Hechos 6, dice pues, el problema de servir. Dice, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio. O sea, no cualquiera puede pertenecer al ministerio. Pues es el que se esfuerza, es el que anda en orden. De buen testimonio, llenos de Espíritu Santo. O sea, es una cualidad muy grande, y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y a otros. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les impusieron las manos. Esa imposición no es la que están hablando ahorita, de que en el bautismo recibimos esa imposición. Eso no es bíblico. Esta imposición es especial. O sea, no desorientemos a la iglesia, hermanos. Dios lo bendiga, mi hermano. Vamos a seguir adelante, mi hermano Antonio, con el comentario. Vamos a ver esta parte y vamos a ir entendiendo, hermanos, qué es lo que nos quiere dar a entender la escuela sabática en esta mañana. En sí, nada más para corroborar el comentario de nuestro hermano Gerson. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, hermanos, sus propios discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién de nosotros es el mayor? Y pues se quedaron callados. Unos pensaban que era Pedro, porque era el apóstol. Otros pensaron que era Juan, porque pues era el mejor amigo, el que dice que el maestro era el que más amaba. Pero dice que el Señor Jesús le contestó, bueno, pues ¿quién quiere ser aquí el mayor? El que quiere ser el mayor. Pues entonces que se haga menor, que sirva a todos. Entonces, hermanos, no estamos, una disculpa si se está desviando la atención, pero el comentario va meramente. Usted me preguntó qué era el ministerio, hermano. Sí, efectivamente. O sea, yo estoy opinando en relación a ese término. Por eso, de manera genérica, eso es. Ya lo que dice la Escritura, por supuesto, hermanos, por supuesto que como le decía nuestro hermano, administrativamente, por supuesto que debe haber una organización. En todas las áreas hay una administración, y aquí no estamos hablando, aquí no cuenta nada de profesión, eso no cuenta, hermanos. Aquí en la iglesia de Dios, ya lo dijo nuestro hermano, todos somos iguales. Aquí ni somos más ni somos menos, pero sí, como lo comentaba nuestro hermano, administrativamente, por supuesto que hay una administración. Amén. Gracias, mi hermano. Vamos a seguir adelante y vamos a ver esta parte, hermanos. Adelante, mi hermano Paulino. Vamos a hacer breves para pasar a las preguntas, porque si no tenemos. La lección dice el ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? Ya involucramos muchas cosas. El ministerio, hermano, es esto. Nosotros formamos aparte del ministerio. No debemos meter aquello de la vida de cosas del mundo, porque estos son los que destruyen la vida de cada uno. Porque nosotros como ministerio, hermanos, debemos dar buen ejemplo. Es lo que va a tratar sobre este tema. No involucremos de otra manera. Amén. ¿A que sirvemos aquí y metemos negocios ajenos? Entonces, ¿esos son ministerios? No son ministerios. Son ministerios del mundo. Los ministerios de Dios es parte dentro de uno mismo que va desarrollando su espiritualidad para con todo, para mostrar buenas obras, buenos elementos delante de Dios y delante de la humanidad. Ese es el ministerio. Es lo que vamos a tratar, pero ya involucramos diferentes maneras, ideas, pensamientos, hermanos. Es lo que vamos a hacer esto. El hermano Paulino
parte del ministerio, pero le gusta meter la vida ajenas, lo que no le corresponda. ¿Tú crees que es ministerio esto? No, no es ministerio, es mundanalidad, es del mundo. Todos, hermanos, participemos dentro de la iglesia de Dios. Debemos ser participantes de lo que es de Dios, no los de ajenos. Por eso, ¿para qué el apóstol Pablo nos dice que somos el viejo hombre, ya se fue sepultado, ahora somos un nuevo hombre? Lugar de ser buenos hombres, nuevo hombre, somos malos hombres. ¿Dónde está lo que estamos aprendiendo? ¿Dónde está el ministerio que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo mal. ¿Por qué? Pues es lo que nos falta ver, y de cada uno de nosotros, hermanos, no tenemos un espejo. El espejo ahí está, pero no lo respetamos. Si lo respetaríamos, este espejo que está allí, hermano, seríamos diferentes. Eso es lo que hace falta. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento mansivos, tenemos un conocimiento activos, nada más. Esa es mi poca palabra. Gracias. Mi hermano mencionó algo muy importante, nuestro hermano Paulino, perdón. Hombres buenos elementos. Mujeres y hombres que seamos dignos de ser llamados hijos de Dios, que somos llamados para servir, hermanos. ¿Sí? Ahora vamos a ingresar a lo que es el comentario. Y ahorita ya vamos aterrizando esta parte, las funciones que tiene. Adelante, mi hermano José. Pasa a vosotros, hermanos. Yo quiero hacer un pequeño comentario, hermano. Como maestro de la escuela, pues nos llevamos muy, bueno, hay que ser más concretos, más explícitos a lo que queremos llegar, porque todavía no llegamos ni a comentario y el tiempo ya se fue. El tiempo ya se fue. Aquí el tema es el ministerio. ¿Sí, hermanos? Las funciones del ministerio. ¿Cómo deben de actuar el ministerio? ¿Sí, hermanos? Comentaba mi hermano Antonio que todos somos iguales y podemos ir a visitar a los enfermos, a levantar su ánimo. Todo eso no lo hacemos, hermano. No lo hacemos. Yo me pregunto, hace 2, 3 sábados atrás, mi papá estaba malo y todo el mundo aquí en la iglesia lo vio que estaba decaído. Yo me pregunto, hermano Efraín, yo me pregunto aquí del ministerio, que son diáconos, pastores, alguien levantó la mano y le preguntó a mi papá, ¿qué tienes, hermano? Alguien ha dicho, ¿qué tiene mi hermano Vicente? Nadie. ¿Eso es un ministerio, hermano? No, para mí no. Y yo le dije a mi padre en mi casa, le digo, no causes lástima. Si te van a pasar a orar, pues ahora sí que con la pena pasa y ora normalmente, pero no causes lástima. ¿Por qué? Dime quién de los hermanos cabecillas preguntó por tu salud. Nadie. ¿Eso es el ministerio, hermano? No. Pero a esta lección nos está invitando a que seamos, digo, yo también me involucro porque estoy dentro debemos de ser diferentes, hermanos. Ya no debemos de decir por decirlo. Yo soy más directo y concreto, hermano, lo que son las cosas. Así como le dije a mi padre, no causes lástima, porque nadie es capaz de preguntar ¿cómo estás? Y todos los enfermos que estamos aquí, pues no sabemos quién está enfermo. Y ni nos interesa a lo mejor porque no sabemos. Pero sí, damos explicaciones de otras personas que pues la verdad no nos interesa. Nosotros debemos de abocar, hermanos, aquí dentro de la iglesia. Amén. Lo demás, simplemente no nos vemos. Y le digo, ya llevamos más de media hora y nos quedan 15 minutos para que se acabe
la escuela y no íbamos ni a las preguntas, hermano. Entonces Amén. yo como digo, hay que ser más directo, claro y conciso. Correcto, mis hermanos, siguiendo esa indicación que siempre hemos escuchado, nada más también voy a hacer la invitación, hermanos, de que nuestros comentarios sean pues concretos y más cortitos, hermanos, porque prácticamente por alargarnos en nuestros comentarios, pues no. Vamos a ir al comentario ya, hermanos, y vean, hermanos, ¿qué causó esto? Que todos estemos atentos, que todos estemos despiertos, porque vamos a darnos cuenta del mensaje que nos está dando la escuela sabática en esta mañana, hermanos. ¿Sí? Ya se reflexionó, ya se comentó. Ahora, hermanos, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura a través de la lección de la escuela sabática. Hermano Marcelino me ayuda con el objetivo, hermana Juana con el primer párrafo, hermana María con el siguiente párrafo, hermana Concepción con el tercer párrafo, hermano. Adelante. Objetivo: reconocer las funciones ministeriales en la Iglesia de Dios conforme a las Escrituras para continuar realizando su aplicación. Amén. Adelante. Pasa a vosotros, hermanos. Dice, conforme a las Escrituras, las funciones ministeriales en la Iglesia de Dios incluye a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etc. Estas funciones están diseñadas para la perfección de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito es que toda la Iglesia llegue a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, de tal manera que ya no seamos niños fluctuantes, sino maduros en Cristo. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Amén. Para desempeñar estas funciones ministeriales se requiere autoridad de parte del Señor. Por eso estableció que se orara por ellos e imponerse las manos del presbiterio para desarrollar esta función. Por tanto, el Señor estableció un ministerio para el servicio de la Iglesia, continuando exclusivamente por varones que, con la guianza de Espíritu de Dios, realizar diferentes funciones de acuerdo con sus dones ministeriales, y no es digno no es dirigido por el Espíritu de Dios, entonces únicamente sería una obra conforme a nuestra capacidad, pero no conforme a Dios. Amén. Adelante, mi hermana Concepción. La doctrina del Evangelio del Reino fue enseñada por el Señor Jesús. Posteriormente, sus apóstoles predicaron por las regiones del mundo de aquel tiempo, enseñaron en todos los territorios alrededor del mundo donde se fundaron iglesias. Finalmente, los apóstoles establecieron ancianos o ministros para que administraran e hicieran crecer espiritualmente a los hermanos, quienes continuaron y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina que su Señor les había enseñado. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos que han leído esta parte del comentario que nos dan nuestros hermanos, y ya entendiendo esta parte del comentario, hermanos, entonces vamos a entrar a la parte de las preguntas. Voy a pedir, hermanos, que al hermano o hermana que le dé la pregunta, pues ahorita vamos a suprimir en su mayoría a lo mejor todos los versículos, hermanos, para dar una respuesta concisa a las preguntas. Y para esto le voy a pedir a nuestro hermano Eric. Pregunta número 1.
Para que la iglesia funcione, ahora sí vamos a ver las funciones, hermanos. Para que la iglesia funcione adecuadamente es necesario un ministerio. ¿Qué elementos son determinantes, hermano Eric? Adelante, mi hermano Eric, con la pregunta número 1. Es que hay 2 Erics, ¿verdad, hermanos? Perdonen, Eric Ángeles. Pasa a vosotros, hermanos. Dice la pregunta, la Iglesia de Dios de la época apostólica tenía varias funciones ministeriales. Es la primera pregunta, hermano Eric. Disculpe, hermano. Para que la Iglesia funcione adecuadamente es necesario un ministerio que... ¿Qué elementos son determinantes? Efesios capítulo 2, versículo 20. Amén. Y Filipenses 1:1, hermano Armando, obrero de la iglesia, ¿le ayuda con la lectura, mi hermano? De favor. 1:1 dice de esta manera: y Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias, mi hermano. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice, ¿qué elementos son determinantes? Pues ya leyendo estos versículos, dice que los obispos, así que bueno, que así son representados como en este ejemplo los pastores y los ancianos de la iglesia, que también los diáconos, que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Pues estos son los principales elementos que son necesarios para la iglesia o para el fundamento de la iglesia de nuestro Dios, hermano. Gracias, mi hermano. Y la respuesta es que los obispos y diáconos estén edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿De quién? Para que la iglesia, hermanos, crezca, para que la iglesia siga caminando, todos debemos ser edificados sobre ese fundamento, que es la doctrina de Cristo Jesús, hermanos. Eso es para que la iglesia funcione, hermanos. ¿Por qué? Porque si seguimos esta doctrina, entonces no va a haber enemistades, no va a haber celos, no va a haber pleitos, no va a haber nada de eso, hermanos, porque estamos siendo edificados con la doctrina y en el amor de nuestro Señor Jesucristo para llegar a la perfección. Mi hermano ministro, adelante. Hablando de edificio, para poder trabajar en un edificio, pues se necesita de un oficial, un albañil que sabe, ¿no? Yo digo, pues yo también sé de albañilería, pero pues lo voy a hacer todo el chueco porque no sé, es una función muy especial. Y entonces esto dice que los diáconos y obispos son los que se encargan llevar a la iglesia, pero con el fundamento ¿de dónde? De nuestro Señor. De los apóstoles. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces vamos a entender esta parte de la primera pregunta. Todos, y con mayor razón, yo lo decía en un principio, y con mayor razón, los que dice el apóstol Pablo, los que anhelan ¿a qué? A obispado. Entonces, con mayor razón dice, los que anhelan a obispado, buena obra desean. Pero los que anhelamos a obispado, hermanos, debemos estar fundamentados en la doctrina. Por eso dice la segunda pregunta, ¿qué es esencial para su desempeño? ¿Qué es esencial para que el ministerio, para que todos aquellos hermanos que anhelan al obispado, pero también para todas aquellas almas que anhelamos ser hijos de Dios, qué es necesario tener para ese buen desempeño? Mi hermano Marcelino, ayuda de la iglesia de Dios.
dice, hermanos, ¿qué es esencial? No dice necesario, ¿qué es esencial? Sí, ¿qué es esencial? ¿Qué es lo que es, vamos a decir, lo más importante, ¿no? La esencia de esto, dice en 1 Corintios 8:6, dice la palabra de Dios, hermanos: nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, el cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Y también dice en el capítulo 12, versículo 4 y 7: empero hay repartimiento de dones, mas el Espíritu es uno. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios, Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero cada uno le es dada manifestación de Espíritu para provecho. Entonces dice, ¿cuál es la esencia para el desempeño? Primero, que prediquen esto, hermanos. Dios es Dios para empezar. Creemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso no podemos perder eso. Cualquiera que predica otra cosa que no fuera de esto, más bien su palabra no vale. ¿Por qué? Porque primero nosotros siempre tenemos que predicar a Dios, siempre las obras, siempre lo que hemos conocido de Dios. Cuando ya empecemos a hablar de nuestra vida, cuando ya empecemos a hablar de nuestras historias, cuando ya empecemos a hablar de otras cuestiones que no tienen nada que ver con Dios, entonces estamos errando, ¿sí? Usted cuando dice, vamos a ver la palabra de Dios, y si me está hablando de su vida, hermano, mejor me callo. De verdad, son cosas que no podemos hablar. Aquí nosotros venimos a aprender a Dios, aprender de Dios, aprender los buenos ejemplos de Dios. Ese es lo esencial que nosotros podemos decir a la iglesia. Si usted como congregante conoce la palabra de Dios, ha leído la palabra de Dios, pues enseña a Dios, hermano, enseñe lo que es Dios. No diga, pues no meta ejemplos de su vida. No, hermanos, porque el ejemplo mismo está en la palabra de Dios. No podemos cambiar esa parte. Vamos a decir, como dice aquí, lo esencial para nuestra predicación. Si ya después empezamos a hablar de qué refresco te gusta tomar, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Es otra plática. Pero cuando se trata de hablar de la palabra de Dios, es eso, no desviar nuestra mente con respecto a Dios. Pasamos. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Y dice esta pregunta, vamos a ver esta parte. En la primera parte, la primera pregunta dice que seamos edificados conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta segunda parte, ¿qué es esencial? Que estemos afirmados, hermanos. ¿Sí? Que estemos afirmados y que tengamos lo que en escuelas sabáticas pasadas estudiábamos, que tengamos el Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque el fruto del Espíritu dice, contra tales cosas no hay ley, hermanos. No hay que decir. Vamos a pasar a la segunda pregunta. La iglesia de Dios de la época apostólica, es decir, en el periodo de los apóstoles, hermanos, tenían varias funciones ministeriales. ¿Quién las estableció? Mi hermano obrero Abel Cruz. ¿Quién las estableció? Efesios 4. 4:7. Dice, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores. Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Y dice, ¿quién dio estas funciones? ¿Quién las estableció? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos seguros en eso, hermanos? Amén. Vamos a ver la siguiente parte. ¿Para qué es todo este personal? ¿De quién hablamos? De los apóstoles, de los maestros, de los doctores, ¿Para qué es, hermanos? Hermano Esaú, si nos ayuda con la respuesta, diácono de la iglesia de nuestro Dios. Dice, ¿para qué es todo este personal?
Gracias, hermano. Pasa a vosotros. Amén, a vos, Padre. Dice, ¿para qué es todo este personal? Dice, con la dirección del Espíritu Santo debemos de apacentar la grey y corregir a la iglesia. Y para que la iglesia alcance la perfección de su fe, y también para que se edifique y tenga el conocimiento, exista la unidad, y todo con el firme objetivo de alcanzar la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesús, no por la fuerza, sino voluntariamente. Que todos nosotros tengamos la sencillez y la humildad de no imponer a nuestros hermanos cosas que no han podido entender, porque ya sabemos que el que tiene fe, con fe es posible agradar a Dios, pero sin fe todo lo que escuchemos va a quedar llegar como en un saco roto y no vamos a aprender. Entonces la respuesta es esa. ¿Para qué es todo este personal? Pues para apacentar la grey de Dios. Es importante lo que se está estudiando, porque si todos cumpliríamos la misma función, cualquiera de nuestros hermanos que se levantara, ¿no?, diría, pues yo quiero que me ore cualquier hermano, estaríamos en un completo desorden, porque dice, no, pues es que yo prefiero que él me ore porque creo que él es más santo que el mismo ministerio. No puede ser. El Señor Jesús puso órdenes, y recordemos cuando uno quería orar para sacar a un demonio, y le dice, ¿tú quién eres? Yo a él lo conozco y a él también, pero a ti no te conozco. Entonces, en realidad, aunque deberíamos de reconocer que las funciones que Dios ha puesto ahorita en la actualidad es varones iniciados que se están perfeccionando sus vidas, nuestros hermanos obreros que trabajan en la obra de Dios, que son los que más trabajo tienen. Luego vienen los diáconos que cumplen otras funciones en ser subordinados del ministro, y el ministro pues dirigir con humildad y con sencillez a toda la grey y a todos los hermanos. Amén. Gracias, mi hermano. Todos entendemos esta parte, cuáles son las funciones, ¿verdad, hermanos? Yo preguntaría en esta mañana, hermanos, los que fuimos llamados y los que anhelamos al obispado, ¿sabemos cuáles son nuestras funciones? Si no, esta escuela nos está dando esta parte, hermanos, esta parte, entender. Hermana Lili, sea breve, hermana. Bueno, dice, ¿para qué es todo este personal? Voy a poner como ejemplo al mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús eligió a 12 hombres. ¿Para qué? Para enseñarles. Si vemos al principio, pues en ellos no se derramó el Espíritu Santo. Hubo una enseñanza. Les enseñó a hacer milagros, les enseñó a ayunar, a orar. Estos hombres fueron elegidos. Y después estos mismos apóstoles, estos mismos discípulos fungieron la misma función, elegir de los mismos a los cuales ellos evangelizaban, eligieron a hombres también con virtud para enseñarles, para que de ahí mismo saliera, dice el verso 12 de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, la función del diácono, del obrero y del ministro es escoger de aquí mismo, de los congregantes, para que nunca deje de haber obra para la obra del ministerio. O sea, hombres con virtud, capacitarlos, enseñarlos. Al final esa es la función, para que siempre haya hombres que lleven el control o que administren a la iglesia de Dios. Gracias, mi hermano. Ya contestaba la tercera pregunta a nuestra hermana Lilibet. Las funciones de los apóstoles. ¿Y quiénes fueron los apóstoles, hermanos? 12 hombres, ¿verdad?, que fueron escogidos. Esos hombres tuvieron su función hasta cierto tiempo, hermano. Adelante, mi hermano. Como aclaración, hermano, Jesús escoge a los 12,
pero después los 12 no escogen a los 7, los escoge el pueblo. Incluso al reemplazo de Judas lo escoge el pueblo, y no sube a uno de los 7 como apóstol, sino que escoge nuevamente de los que han caminado con Jesús 3 años y medio. ¿Por qué? Porque Pablo va a decir en cada una de sus epístolas, o en la mayoría: yo soy apóstol no por hombres, porque ya se daba que había hombres que ponían a otros hombres. Entonces el llamamiento, como dice Hebreos, y vuelvo a recalcarlo, hace Jesús, es precisamente para que no todos queramos ser, todos ¿qué quisiéramos ser? Ministros, ¿no? O todos quisiéramos ser los encargados de la iglesia. Pero Dios da el don, no lo da el hombre. Si nosotros pensamos que nosotros tenemos la facultad para poder nombrar a alguien, eso tendríamos que analizarlo y tener mucho cuidado. Es Dios, mi hermano. Amén. Gracias, mi hermano. De pregunta número 3, ya lo estábamos mencionando en los comentarios, hermanos. ¿Qué funciones tuvieron los apóstoles, hermanos? Dice que tuvieron esa función de predicar, porque fueron comisionados, hermanos. ¿De parte directamente de quién? Del maestro, hermanos. La función fue: vayan, prediquen, sanen, curen, conviertan, toda esa parte, esa función, hermanos. Y lo que mencionaba nuestro hermano Gerson, y establezcan personas de buen testimonio, con buenas virtudes, para que sigan predicando la palabra de nuestro Dios. Dice Mateo capítulo 10, versículo 1, ¿qué dicen mis hermanos? ¿Quién tiene la lectura? Nuestro hermano, nuestra hermana Felipa, si nos ayuda en Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Y hasta qué horas tenemos, hermano? ¿Hasta las 10:30 o 10:45? 11:45. Ok, entonces nos queda 15 minutos y vamos a buen tiempo, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál fue la función, hermana Felipa, de los apóstoles? Amén. Gracias, mi hermana. Y si vamos leyendo todavía los siguientes versículos de los evangelios, pues va toda esa función, hermanos, que se le dieron directamente a los apóstoles, hermanos. Y dice la siguiente pregunta: ¿por qué las funciones apostólicas tuvieron vigencia solamente en vida de los apóstoles? ¿Por qué, hermanos? Porque fueron enviados para realizar funciones específicas, hermanos. Comisionados. O sea, no les dijeron: va a hacer eso, no. Fue específica la orden de nuestro Señor Jesucristo. Vayan, echen fuera demonios, sanen, curen. Toda esa parte, hermanos. Entonces, dice, el apostolado es una investidura temporal. ¿Qué dicen, hermanos? Mi hermano Israel. Sí fue temporal. Ajá. Sí fue temporal porque él los escogió exclusivamente. Ahorita ya no puede haber apóstoles, porque ya es... Efectivamente, ahorita ya no puede haber apóstoles. ¿Ahorita qué hay, hermanos? ¿Cómo lo define la palabra de nuestro Dios? ¿Obispos? Adelante, mi hermano Esaú. Si alguien le proporciona el micrófono, mis hermanos. Sí, es importante esta pregunta porque nos vamos a encontrar que en la actualidad hay apóstoles y se autodenominan, o las denominaciones los denominan como apóstoles de Jesucristo y como representantes de Jesucristo en la tierra. Entonces es importante que definamos que los apóstoles tuvieron una vigencia, y también al día de hoy ya no hay ahora sí, como decían, es que habrán los que tengan sueños y los profetas y todo. Dice que hasta Juan se terminan esos términos. Entonces hay términos que tuvieron su vigencia, pero al día de hoy estamos en una dispensación completamente diferente, y en la actualidad los términos, aunque pudiéramos buscar el significado de ministerio en un diccionario, el significado real tiene que ser
el que tiene la iglesia de Dios, no el que tiene diccionarios ni el que encontramos en un diccionario virtual, no, es el que actualmente estamos observando los de la iglesia de Dios. Amén. Y vamos, adelante mi hermano Gerson. Seamos breves, hermanos, para que podamos concluir con todas las preguntas. Por favor, hermanos. Sí, bueno, es importante, hermano, porque realmente pudiera haber ese pensamiento en este tiempo, ya que la Iglesia de Dios, cuando recién llegó a nuestro país, en los años 20 y 30, se tenía a 12 apóstoles, a 7 diáconos y a los 70. De hecho, nuestro hermano Carlos García fue primero de los 70 y después fue de los 12. Hay todavía hoy una administración en Salem, Virginia, que es de la Iglesia de Dios. Hay aquí en México también, en algunos lugares en Guanajuato, que practica esta enseñanza. Es necesario que lo conozcamos, hermanos, para que no caigamos en el error. La Iglesia de Dios se dio cuenta en los años 55 al 60, se quitó esta enseñanza porque todavía hasta ese año prevalecía que había 70, y era universal, había el hermano Kim, fue de los 70, por ahí andan en redes sociales uno de sus hijos, que todavía él era de Corea. Los hermanos se reunían de todos los países una vez al año en un concilio general en donde había los 12 apóstoles, los 70 y los 7, y eso era la Iglesia de Dios, hermanos. Así como las fiestas que se celebraban, las de las cabañas, las fiestas levíticas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque por ahí pudiera que nos quisiera sorprender a alguien diciendo que pues es bíblico, pero como ya se explicó, no tiene nada que ver con lo que fue la enseñanza solamente para el tiempo de Jesús y para la primera etapa de evangelización, hermano. Amén. Gracias, hermanos, por los datos históricos que los que hemos leído parte de la historia de la Iglesia de Dios, hermanos, pues conocemos esta parte, cómo era la administración anterior, y ahora, hermanos, igual, probablemente esta lección es para que nosotros, como parte de los hombres que ha escogido Dios, no que seamos los mejores, hermanos, ni que seamos santos, no, parte de los que formamos parte del ministerio dentro de la Iglesia de Dios y que hemos sido nombrados, veamos nuestra responsabilidad. No todos son apóstoles en su momento, otros eran profetas. ¿Qué función tenía el profeta en la antigüedad, hermanos? Anunciar, corregir, recibir la palabra de Dios de forma directa, hermanos, porque Dios les hablaba, y transmitírsela al pueblo. Entonces esa era la función que vemos en esta parte lo vemos en Números capítulo 12 verso 6, 1 Corintios 14, 13 y Hechos 15, 32, hermanos. Voy a omitir esta parte porque si lo pueden leer, pero esta era la función del profeta, hermanos, recibir directamente la palabra de Dios y transmitírselo al pueblo. Y hablamos del profeta Elías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, el profeta Joel, el profeta Nahum. ¿Qué otros más profetas, hermanos? El profeta Isaías, Jeremías, todos ellos recibían directamente la palabra de Dios y la transmitían al pueblo. ¿Qué otra función muy importante, pregunta 4, es la del evangelista? Otra función muy importante es la de evangelista. ¿En qué consiste su trabajo? Mi hermano Alejandro, si nos auxilia con esta pregunta, mi hermano, para que vayamos participando. No sé si los tomo a todos por sorpresa, hermanos, una disculpa, pero es para que todos participemos y estemos activos. Si alguien le va ayudando con los versículos, mis hermanos, dice Hechos capítulo 8, versículo 4 al 6. Adelante, mi hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Vámonos. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que, hasta el 8, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Amén. Amén. ¿En qué consistía el trabajo del evangelista, mi hermano Alejandro? Si nos ayuda con la respuesta. Pues aquí es clara la palabra, ya tenían el don del Espíritu Santo y podían anunciar el Evangelio, y asimismo podían sanar a las personas, y viendo todas estas señales podían echar fuera todo lo que era inmundo, hermano. Gracias, mi hermano Alejandro. Esta función del evangelista la debemos de tener todos, hermanos. Predicar, porque esa es la función principal que dio nuestro Señor Jesucristo antes de irse. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la tarea, hermanos, del ministerio y de todos los que estamos aquí reunidos, hermanos. Luego dice, ¿qué recomendación da el apóstol Pablo a Timoteo con respecto a esta función? ¿Quién era Timoteo, hermanos? Un joven que apetecía el obispado, un joven que apetecía servir para nuestro Dios, y dice que la recomendación que le daba el apóstol Pablo al apóstol Timoteo era que velara en todo, que hiciera la obra de evangelista y que cumpliera ¿con qué? Con la función, hermanos, con la función de servir. Esa es la palabra, hermanos, que cumplamos con esa encomienda que nos dio nuestro Señor Jesucristo de predicar el evangelio. ¿Iba a opinar mi hermano Israel? Adelante. Sí, hermano, pasa a vosotros. Aquí, hermanos, es una recomendación para todos. Él mismo cuando habla de dio profetas, dio apóstoles para la obra del ministerio, para la perfección de los santos. Y dice, vela en todo, sé disciplinado, esfuérzate. Le dice a Timoteo, porque eres joven, tienes que aprender, tienes que crecer, ya no seas como niños fluctuantes, dice, porque puede ser que alguna otra doctrina te lleve para acá, como quien dice, sé constante en esto para que pues Dios mire en ti y te ponga en esta condición. Pero si eres indisciplinado, eres inconstante, eres niño fluctuante, vas allá, vienes acá, te mueves, no te esfuerzas en el ministerio, no te esfuerzas en la iglesia, ¿cómo vas a lograr que Dios mire en ti y que te ponga en una condición del ministerio? Igual, para que desempeñes un ministerio tienes que esforzarte, tienes que cumplir, tienes que buscar la manera de servir, porque ese es el trabajo del ministerio. A veces dijeran a todos los hermanos, no vamos a servir ni para esto, pero tenemos que buscar la manera de servir. No vamos a hacer nuestras funciones, pero tenemos que esforzarnos a hacernos. Ya no seamos como niños. Hasta nuestra hermana decía, niños, en su descripción dice, niños. Parece ya que somos niños quienes estamos no entendiendo lo que quiere decir nuestro Dios, lo que quiere decir el Señor Jesús. El Señor Jesús estuvo desde el principio con su pueblo, pero identificándose de alguna manera, hasta le decía, haz esto, levanta tu mano, haz así, tú Moisés, haz esto, quita el calzado de tus pies, y lo hacía. Era el que quería servir, tenía que disciplinarse, tenía que ser constante, porque la inconstancia, pues, dijera nuestro hermano, pues si no cumplo el día de reposo, pues ¿cómo voy a entender qué estoy haciendo? Voy a ser buen ejemplo. Pues bien, hermanos, voy a contestar la quinta pregunta y la sexta para dar concluido esta escuela sabática y así cumplir con el tiempo, hermanos, que se nos da. Dice, ¿qué función tiene un pastor y qué función tiene un doctor? Pues son funciones totalmente diferentes, hermanos. ¿Sí? El pastor es para apacentar, para cuidar, para alimentar de forma espiritual a la grey, y el doctor, hermanos, para sanar, el maestro para enseñar. Cada quien tiene una función. Y adelante, mi hermano Marcelino, sea breve, mi hermano, para no... Gracias, hermano. No va a tardar mucho. Ya nos dimos cuenta que va como que con un orden, ¿verdad? Apóstol, evangelista, pastor y doctor. ¿Qué nos está dando a entender esto, hermanos? Se están acabando.
O sea, esto se está acabando porque ya no hay apóstoles. Decimos que somos evangelistas y no es cierto, no somos evangelistas. Yo les pregunto, los que hemos leído la Biblia, ¿conocemos realmente el Evangelio? Bien. Yo creo que nos falta mucho. Y a lo que voy, un pastor, ahorita a lo mejor estamos en esta etapa de un pastor, incluso un doctor. ¿Quién es el doctor? ¿Qué eran los doctores en ese tiempo? Pues el que entendía, el que sabía, el que leía, el que conocía, hermanos. ¿Para qué? Pues para poder enseñar. ¿Cómo voy a curar a la perniquebrada si no conozco nada? Entonces nosotros tenemos que curar esa perniquebrada, sí, pero con la palabra de Dios, entender las cosas de Dios primero. Y nos preguntamos, ¿leemos la Biblia, hermanos? ¿Leemos la Biblia para poder curar? No leemos. Entonces, ¿cómo podemos ser doctores? ¿Cómo podemos entonces aspirar a esa parte, ser doctores, si ni siquiera somos capaces? Más, si nos dicen, a ver, ¿qué prefieres que te regale? ¿Una Biblia o un celular? Dígale a un niño. Nos vamos con el celular, no vamos a poder, no queremos Biblia, hermanos. ¿Qué significa entonces? Que esto se va acabando, hermano. Y eso es lo preocupante de esta escuela. Sí, esto es lo preocupante de esta escuela, ¿por qué? Porque va a llegar el momento, y lo estamos viviendo ahorita, los pastores, hermanos. Sí, los pastores van, yo no quiero llamarlo así, pero sí van en decadencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor el testimonio que tienen ellos, hermanos, ¿qué pasa? Es bien cuestionable, es bien cuestionable. Ajá. Y no nada más de aquí, en todos los templos, hermanos, en todos los templos, normalmente los pastores, yo quisiera preguntar, ¿qué opinión tenemos de nuestro pastor? No lo sé, cada quien tiene su opinión. ¿Qué significa esto? Que si no nos ponemos, o de plano, como dice esta escuela, no hacemos nuestras funciones, hermanos, de verdad que estos cargos o esta encomienda, quiero usar la palabra encomienda, esta encomienda que se les da, hermanos, o se nos da, hermanos, los que decimos, apetecemos el obispado, si no cuidamos de esa función o de nuestra investidura, al rato, hermanos, dicen, ya no lo van a hacer, ¿por qué? Por gusto, si no va a ser ya que con lágrimas, ¿por qué? Porque van a ver que su propia grey, a la cual el Señor le dice, apacentarlos, esos que van a apacentar son los que, ¿qué, hermanos? Pues les va a dar dolor de cabeza. Entonces vamos a ir viendo que esta es la parte. Si no nos vamos preparando, si no nos vamos cuidando, hermanos, de verdad, lo vemos nosotros personalmente en nuestras casas. Si no tenemos disciplina en casa, hermanos, los hijos, ¿qué? ¿No se rebelan? ¿Cómo podemos, dice y ese es el ejemplo que da la palabra a los que han apatecido el obispado? Si no gobiernas bien tu casa, ¿cómo vas a gobernar bien a la iglesia? ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que nos está dando. Ya, gracias a Dios, nos dan nuevamente las funciones. Vamos a hacer nuestras estas palabras. ¿Para qué? Pues para evitar lo que viene, hermanos. ¿Por qué? Porque si no, estas funciones los puso Dios administrativamente. Nosotros, en el caso mío, varón iniciado, ni siquiera aparezco en la pantalla. ¿De acuerdo esto? O sea, no. Sí, entonces, ¿qué es lo que sigue, hermanos? Es más, ni siquiera el obrero, aquí nomás dice pastor. ¿Adoptó? Ajá. Pero vamos a ir viendo que esto se va, ¿qué, hermanos? Se va transformando. Y si nosotros no estamos capacitados, hermanos, de verdad, dice, como decían en el Antiguo Testamento, decían, ya cada quien hacía lo que quería y cada quien ponía a quien quería. Y eso es lo que vamos a llegar a eso. No queremos llegar a eso, hermanos. No queremos llegar a eso, sino más bien, decían los diáconos, pues elijan entre el pueblo. Elijan entre el pueblo. A ver, vamos a poner al hermano Gerson, por ejemplo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es buena persona. O sea, así los tenía el pueblo, los tenía en buena estima. Los tenía exactamente en buena estima. Pero el problema es que cuando dicen los hermanos, vamos a nombrarle hermano, por ejemplo, que llegan los hermanos, ¿están de acuerdo, hermanos? Todos nos quedamos callados. ¿Por qué? No lo sé. Pasa vos, hermano. Bueno, que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, y en lo que nos ponemos de pie, hermanos, vamos a contestar esta última. Hermano, Paco, hermano. Tome sus lugares, hermano. Sea breve, hermano, porque si no... Sí, nada más de rapidito, porque ya terminamos. Sí, nada más estamos estudiando sobre el trabajo del ministerio.
Pues, Dios ha puesto pastor, diácono, etcétera. Un ejemplo es como la vida de nosotros. Hay ingeniero, arquitectos, maestros, profesores o maestros de la escuela. Entonces, como nosotros también hay maestros y albañiles. Cualquiera, pues además, Dios nos dice que hay, como dice, el buen pastor, el buen pastor. Pues aquí hay varios hermanos que sí tienen ese trabajo, pero como les digo, hay maestro a maestro, hay ingeniero a ingeniero, etcétera. Como un ministro, también hay un buen ministro y a lo mejor hay otro ministro, pero nada más tiene por su título nada más, pero hay de dos. Amén. Nada más, hermano. Gracias, mi hermano. En la última pregunta es muy importante porque dice, si todos cumplimos con nuestra función, ¿quién sale edificado? La iglesia. ¿Y quiénes formamos la iglesia? Todos los que estamos aquí. Entonces, cumplamos con nuestra misión. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros y continuemos, hermanos. Amén. Vamos a esperar a nuestro hermano director. Van a ir pasando nuestros pequeñitos y en lo que pasa nuestro hermano está con los jóvenes todavía. Si vamos, todavía ocupo este lugar, hermanos, vamos a dar lugar a los pequeñitos. Adelante, mi hermano. Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros, mis hermanos. Bueno, de aquí que se acomodan nuestras hermanitas, mis hermanos. Por la gracia de nuestro Dios también tuve esta bendición de poder estar con los más pequeños de la iglesia, tratando de comprender la palabra de nuestro Dios, porque es una enseñanza muy bonito, mi hermano. Ojalá esperamos que cada uno de nosotros sepamos comprender este título de la lección, el ministerio. Vamos a continuar, mis hermanos, vamos a ser más breve. Tratamos de sacar la respuesta a lo más básico, mis hermanos, porque son niños. Vamos a título de la lección, mis hermanitas, ¿cuál es? Bien. ¿Alguno de mis hermanos? Perdón. Saludemos a la iglesia, mis hermanos, con el saludo de la iglesia. Preguntaba a mis hermanitos también que si alguno de ellos había aprendido su verso a memorizar. Hay un hermanito que se lo aprendió. Adelante, mi hermano Emanuel. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Efesios capítulo 4 versículo 11. Amén. Amén. Vamos a continuar con las preguntas para agilizar esto, mis hermanos. Pregunta 1. ¿Quién otorgó los dones ministeriales? Efesios capítulo 4, versículo 10 al 11. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Nuestro Dios a través de su Hijo. Amén. Segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo del cuerpo ministerial de la Iglesia de Dios? Efesios capítulo 4, verso 12 y Hebreos capítulo 13, verso 17.
para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para enseñanza nuestra, para guiarnos. Tercera pregunta. ¿Qué dice la Biblia referente al respeto al ministerio? Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 23 al 24. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, diciendo: calvo sube, y mirando de él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos 42 muchachos. La respuesta es: debe haber respeto porque son puestos por Dios, y si los criticamos habrá consecuencias. Segunda parte de la tercera pregunta. ¿La edad limita el respeto que debemos tener al ministerio? Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga un poco de juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. La respuesta es: todos merecen respeto porque son puestos por Dios. Amén. Cuarta pregunta, ¿de qué forma podemos apoyar al ministerio en su labor? Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Amén. La respuesta es atender el llamado sin cuestionar y sin murmuraciones, porque Él quiere que alcancemos la perfección. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros pastores? Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Amén. Aprender a escucharlos y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nosotros. Reflexión personal. Relaciona algunas actitudes o costumbres que tenemos como miembros de la Iglesia y que dificultan la labor ministerial. La falta de respeto y las celebraciones. Bien, mis hermanos, eso es lo que nosotros pudimos estudiar con los hermanitos. Tratamos de explicarles lo más básico, mis hermanos, que ellos entendieran que el ministerio no es puesto por ellos mismos, sino que es a través de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Pues para enseñanza nuestros, mis hermanos, pero a veces nosotros no nos dejamos guiar, mis hermanos. La palabra de nuestro Dios dice que no debemos de contender ni cuestionar, mis hermanos. Debemos de apoyar al ministerio porque todos salimos beneficiados. Tenemos fallas, sí, pero como iglesia, mis hermanos, estudiábamos hace 8 días una bonita lección. Todos somos mismos, un mismo miembro, un mismo cuerpo. Y por lo tanto, si uno falla, mis hermanos, nuestro trabajo es orar y pedir por cada uno de nosotros si hemos fallado. Es esta lección, mis hermanos. Doy el siguiente paso a mis hermanas. Vamos a decir el título de la lección. El verso a memorizar. Y él mismo. Profetas y otros evangelistas y otros pastores y otros doctores. Efesios capítulo 4, verso 11. Amén. Amén. ¿Quién se aprendió su verso? Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Efesios 4:11. Amén. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo
dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Efesios capítulo 4, verso 11. Amén. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Efesios 4:11. Amén. Vamos a pasar a las preguntas. Hermanito Santiago, ¿quién otorga los dones ministeriales según Efesios 4:10-11 y 1 de Corintios 12:28? Dios y Jesús. Amén. Segunda pregunta, ¿cuál es el objetivo del cuerpo ministerial de la Iglesia de Dios según Efesios 4:12 y Hebreos 13:17? Hermanita Isa. Velar por nosotros y enseñar la palabra de Dios para la perfección de los santos. Amén. Tercera pregunta, ¿qué dice la Biblia referente al respeto al ministerio? Segunda de Reyes 2:23-24 y Primera de Timoteo 5:17, hermana Ariana. Debemos conocer y respetar su labor. ¿La edad limita el respeto que debemos tener al ministerio? Primera de Timoteo 4:12, hermanita Elizabeth. No, todas las ciudades deben respetar. Cuarta pregunta, ¿de qué forma podemos apoyar al ministerio en su labor? Según Filipenses 2:14-16 y Gálatas 4:9-11, hermanita Devani. Comportarnos bien, sin pleitos, sin murmuraciones y obedecerle. Quinta pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros pastores? Según Hebreos capítulo 13, verso 17, hermanita Milka. Obedecer y estar sujetados a ellos. Reflexión personal. Relaciona algunas actitudes o costumbres que tenemos como miembros de la iglesia y que dificultan la labor ministerial, hermanita Andrea. No obedecer, salirnos en la predicación y oración, faltar de respeto, decir malas palabras o escribirlas. Amén. Esta mañana nuestros hermanitos aprendieron quiénes componen el cuerpo ministerial y cuál es la función que ellos tienen. Amén. Amén, que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que hicieran esta labor de exhortarnos, que se prepararon durante la semana para darnos estas lecciones. Ya para ir culminando este culto de escuela sabática, le voy a pedir a nuestro hermano diácono Paulino Ángeles que sea él que eleve oración por clausura de las lecciones e inicio